Son muchos los caminos que nos conducen al Islam. Cada uno de los conversos tiene una historia diferente. Cada uno de los conversos tiene una razón por la cual ha entrado en este camino. Pero si hay algo que compartimos todos, es el hecho de que al inicio, cuando estamos estudiando el Islam, parece muy sencillo. No hay rituales complicados, no hay bautizos, no hay un ritual de iniciación, es simplemente una palabra. Con solo una palabra entramos al camino del Islam. De hecho, el hacerlo en público es solamente una manifestación de nuestro Islam en sociedad. Pero realmente, en el momento en que aceptamos La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dentro de nuestros corazones, inmediatamente somos musulmanes. Tanto así que si aprendemos de la historia del Islam, vemos cómo grupos de hipócritas aceptaron el Islam públicamente, hicieron la shahada o tomaron bai'a del profeta Muhammad, pero no eran musulmanes de verdad, porque en sus corazones no estaba la shahada. Entonces, yo recuerdo perfectamente cuando me hice musulmana hace 14 años. Lo primero que pregunté, bueno, ¿y a dónde voy a bautizarme? Y cuando escuché, no tienes que hacer nada, simplemente tienes que repetir las palabras. Pero son palabras que solo se repiten en público cuando ya han sido repetidas en el corazón. O sea, si vemos, el Islam es un estilo de vida en el cual hay unas acciones manifiestas que nos hacen diferenciarnos los unos a los otros, o más bien reconocernos los unos a los otros como musulmanes. Pero toda acción inicia en el interior de cada persona. Es ahí donde la acción toma valor, ¿sí? Uno de los primeros hadices que aprendemos, o de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es Innal amalu binniyat. Todas las acciones van de acuerdo a la intención. Es decir, cuando yo me dispongo a hacer la oración y establezco la intención para realizar la oración, ya la parte más fundamental de la oración se ha cumplido, que es la intención. Si yo me paro a hacer la oración en público, pero no tengo la intención de realizar la oración, sino que simplemente estoy haciendo movimientos externos, esa oración no tiene ninguna validez. El ser humano es una composición de espíritu y cuerpo. Entonces, en el Islam reconocemos que ambas partes van de la mano. En el Islam no tenemos que deshacernos ni del cuerpo, ni de los deseos, ni de la carne. Simplemente tenemos que llevar nuestro cuerpo y nuestro espíritu en armonía a un camino del balance, que es el Islam. Por ende, nosotros adoramos a Dios no solamente con el corazón o con las oraciones en silencio, sino también con las oraciones externas. Pero eso no significa, bajo ningún punto de vista, que yo no pueda meditar o pueda hacer una oración simplemente con los ojos cerrados y con el corazón. Obviamente eso nunca lo debemos dejar de hacer. Y es muy triste escuchar de tantos musulmanes que antes del Islam sentían una conexión mucho más espiritual con su esencia, pero al ingresar al camino del Islam se ven tan enredados en los rituales que son tan importantes, que tienen un significado tan profundo, pero se conectan a estos rituales simplemente de una forma externa que les imposibilita beneficiarse de ellos. Memorizan las palabras en árabe sin saber lo que significan, simplemente tal vez de pronto haber leído una traducción rápida, y de cierta manera muchas veces piensan que el orar como lo hacían anteriormente no está permitido en el Islam, lo cual es completamente falso. De ambos aspectos de la oración, tanto el ritual de la oración como tal y la oración
directa que tenemos o la comunión directa que tenemos con Dios son aspectos fundamentales para la vida de todo ser humano como musulmán. Y desafortunadamente, aún a pesar de ser la religión con mayor crecimiento a nivel mundial, muchas veces no contamos con aquellas personas que después de haber estado un tiempo en el Islam se alejan. En parte es nuestra responsabilidad de aquellas personas que tenemos más tiempo en el Islam, debido a la metodología con la que enseñamos el Islam. Una vez la persona hace la shahada, inmediatamente le damos una lista de la intención de realizar la oración, sino que simplemente estoy haciendo movimientos externos. Esa oración no tiene ninguna validez. El ser humano es una composición de espíritu y cuerpo. Entonces, en el Islam reconocemos que ambas partes van de la mano. En el Islam no tenemos que deshacernos ni del cuerpo, ni de los deseos, ni de la carne. Simplemente tenemos que llevar nuestro cuerpo y nuestro espíritu en armonía a un camino del balance, que es el Islam. Por ende, nosotros adoramos a Dios no solamente con el corazón o con las oraciones en silencio, sino también con las oraciones externas. Pero eso no significa, bajo ningún punto de vista, que yo no pueda meditar o pueda hacer una oración simplemente con los ojos cerrados y con el corazón. Obviamente eso nunca lo debemos dejar de hacer. Y es muy triste escuchar de tantos musulmanes que antes del Islam sentían una conexión mucho más espiritual con su esencia, pero al ingresar al camino del Islam se ven tan enredados en los rituales que son tan importantes, que tienen un significado tan profundo, pero se conectan a estos rituales simplemente de una forma externa que les imposibilita beneficiarse de ellos. Memorizan las palabras en árabe sin saber lo que significan, simplemente tal vez de pronto haber leído una traducción rápida, y de cierta manera muchas veces piensan que el orar como lo hacían anteriormente no está permitido en el Islam, lo cual es completamente falso. De ambos aspectos de la oración, tanto el ritual de la oración como tal y la oración directa que tenemos o la comunión directa que tenemos con Dios, son aspectos fundamentales para la vida de todo ser humano como musulmán. Y desafortunadamente, aún a pesar de ser la religión con mayor crecimiento a nivel mundial, muchas veces no contamos con aquellas personas que después de haber estado un tiempo en el Islam se alejan. En parte es nuestra responsabilidad de aquellas personas que tenemos más tiempo en el Islam, debido a la metodología con la que enseñamos el Islam. Una vez la persona hace la shahada, inmediatamente le damos una lista de condiciones para que se haga un buen musulmán. Y desafortunadamente en Latinoamérica puedo ver, y lo digo con tristeza y excluyendo, obviamente, hablando en general, y no significa que todos y cada una de las personas en Latinoamérica sean así, pero veo en las comunidades demasiada rigidez al momento de interactuar con otros musulmanes. Nuestras comunidades están llenas de una hipocresía en general. ¿Sí? Todos estamos de cierta manera rígidos, sentimos que no podemos ser nosotros mismos, que no podemos expresarnos, que no podemos expresar nuestras dudas porque está mal visto, y sentimos una presión social de parte de los otros musulmanes para comportarnos de una manera. Y es triste, porque en ese afán de querer llegar a una perfección que es totalmente egocéntrica, y no solamente egocéntrica, sino imposible,
nos perdemos a nosotros mismos. Y entonces es cuando muchas personas de carácter sensible no pueden tolerar esa presión y terminan alejándose del Islam, porque sienten que el Islam no encaja ni con su estilo de vida, ni con su forma de pensar, ni con su forma de vivir. Y el Islam inicia de manera sencilla, pero una vez pasamos esa etapa, queremos vivir una vida muy difícil, porque tenemos en mente que si no lo hacemos, no vamos a ser buenos musulmanes. Y nos enfocamos en cosas que no son importantes. Y cuando digo que no son importantes, no les estoy quitando su validez. Digo que no son fundamentales o básicas para ser musulmán. Porque ser musulmán significa en árabe ser una persona que se somete a Dios. Y ese sometimiento a Dios, a pesar de que inicia con una palabra o con una frase o con una oración, no es posible adoptarlo en un día. Es un camino de vida. Esa sumisión a Dios es un camino de vida, es una sumisión que va gradualmente desarrollándose en el corazón. Y a medida que se va desarrollando, cada uno de nosotros vamos teniendo una comprensión más profunda de aspectos que anteriormente no entendíamos. Y en esa comprensión más profunda nos vamos alejando de cosas que son dañinas para nosotros. Pero si desde el primer día cortamos con absolutamente todo lo que se nos enseña o lo que leemos o lo que aprendemos que no está bien en el Islam y no estamos preparados internamente, no lo comprendemos desde el fondo de nuestra alma, en el momento de la emoción, en el momento de la euforia, lo hacemos. Pero cuando llega la rutina, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos agotados, entonces sentimos que no valió la pena y desafortunadamente muchas personas en ese punto pueden suceder dos cosas y pasan a menudo. O tienen una crisis de fe o se alejan del Islam. Son las dos cosas que usualmente suceden. La mayoría de los conversos en algún momento tienen una o múltiples crisis de fe. Y parte de esa crisis de fe es nuestra metodología, no del Islam, es nuestra metodología de enseñanza. Cómo nos enfocamos en aspectos que no son vitales para la fe de una persona. No le damos a los nuevos musulmanes el espacio de indagar, de dudar ni siquiera. Hay personas que tienen tantas dudas. No podemos esperar de una persona que simplemente ha hecho la shahada hace un par de días que tenga ni siquiera amor por el profeta Muhammad. Hoy se nos olvida que en nuestra cultura, muchos de nosotros, la única palabra, la única forma que hemos escuchado hablar de Muhammad ha sido de manera despectiva. Y hay personas que han escuchado ese nombre y de hecho han escuchado el nombre Mahoma, que no es el nombre del profeta. Y tienen un concepto negativo de él. Hay otras que ni siquiera lo han escuchado, pero les obligamos a actuar como si lo amaran. Muchas personas, si vienen de un origen cristiano, tienen un amor demasiado profundo por Jesús. Y criticamos ese hecho, criticamos el hecho de que amen a ese profeta, cuando ya han dado un paso gigante y es admitir que no hay nada digno de oración excepto Dios. Pero aún así las enseñanzas que han aprendido a lo largo de su vida y el amor que se les ha inculcado está ahí presente. Y les exigimos a esas personas que no demuestren ese afecto. Y muchas veces, aunque nos parezca, aunque no lo queramos aceptar, es la realidad. ¿Cuántos de los nuevos musulmanes aman a Muhammad? O sea, lo aceptan como profeta porque entienden que fue el último profeta, pero todavía no han llegado al nivel de fe de amarlo. Porque eso es un camino que toma tiempo y que inicia con no solamente leer su vida, sino la práctica de su sunnah. Y muchas veces nos sentimos buenos musulmanes
porque practicamos aspectos de la sunna que hoy en día no solamente hoy en día, a lo largo de la historia, no son fundamentales para ser un siervo de Allah. Por ejemplo, hay gente que imita la forma de vestir del profeta, o imita la forma de comer, y yo no estoy hablando pues de comer con la mano derecha, sino de los alimentos que consumía, o quiere imitar ciertos aspectos que no hacen parte de la fe, pero se olvidan de imitar lo que es realmente importante, que es ser bueno, generoso, compasivo con los demás, que es sonreír a los demás, que es ser paciente y tolerante con los demás, lo cual es un aspecto vital de nuestra fe, porque el camino del Islam es un camino que está diseñado para hacernos mejores seres humanos. Entonces, hoy en día se respira un aire de puritanismo en la comunidad musulmana latinoamericana, muy en parte es por nuestra falta de identidad propia como musulmanes. La mayoría de nosotros hemos adoptado un Islam arabizado, un Islam con un tinte cultural del Oriente, sin saber que el Islam es una corriente de agua transparente que simplemente toma el suelo, el color del suelo por el que pasa, como dicen los sabios. Y bueno, yo pienso que es simplemente natural porque el Islam en Latinoamérica es relativamente muy nuevo y apenas estamos en ese proceso de descubrirnos a nosotros. Pero desafortunadamente en ese proceso nos estamos llevando por delante a muchísimas personas interesadas en el Islam. ¿Cuántas veces llegan personas indagando sobre el Islam a las mezquitas, sobre todo mujeres, y las miramos mal simplemente porque no llevan el hijab? ¿Cuántas veces criticamos a hombres y mujeres que están en la mezquita y después del sermón o del khutbah se saludan o hablan, y lo vemos como un crimen atroz a la humanidad? Y es que ¿cuántas veces no nos sentimos fuera de lugar o nos sentimos que no somos nosotros mismos enfrente de los demás musulmanes porque tememos a ser juzgados? Inculcamos a las personas a mentirse a ellos mismos y a mentirle a los demás. No les permitimos espacios de sinceridad. Si alguien viene y nos dice, lo que pasa es que mi novio es musulmán y él viene aquí a la mezquita y yo vine porque quería aprender de la religión, nos queremos, las mujeres prácticamente tratan supremamente mal a una mujer que diga eso en público. ¿Por qué? ¿Acaso se nos olvida de dónde venimos todos nosotros? ¿De qué cultura venimos? ¿Cuáles eran nuestros hábitos y nuestro estilo de vida antes de aceptar el Islam? ¿De dónde sacamos esa actitud puritana y real? Y yo no digo con esto que el camino del Islam no nos cambie, porque sí nos cambia. A las personas les lleva un tiempo, pero a medida que van practicando el Islam, van entendiendo cosas que antes no comprendían y van sintiendo una necesidad de alejarse de cosas que antes hacían y las veían natural. Porque el Islam es un camino de limpieza interna, de limpieza de la mente sobre todo, de limpieza del corazón. Pero lo que hacemos muchas veces es que aparentemente actuamos de una manera e internamente deseamos actuar de otra. Y hay una completa incoherencia y hay muchas personas que terminan alejándose porque no soportan la incoherencia. Hay personas que son más sensibles y que quieren vivir una vida con coherencia y no quieren vivir mintiendo a la gente ni pensando en el qué dirán en la comunidad, y simplemente deciden alejarse del Islam porque no pueden con la presión. Es triste que a los nuevos musulmanes les estemos exigiendo formas de vestir, formas de actuar, formas de ser que aún esa persona no lo ha comprendido.
Y no lo ha comprendido no porque no tenga intelecto, sino porque se nos olvida que para comprender ciertas cosas hay que caminar. Hay que caminar. Entre más nos conectemos con Dios, entre más nos conectemos con el mensaje, la comprensión se va desarrollando, porque los velos que nos separan de Dios se van levantando. Y hay muchas veces que hacemos millones de cosas en contra de nuestra propia conciencia, en contra de nuestra propia coherencia. Y al final nos sentimos supremamente traicionados, porque todos esos actos, en vez de acercarnos a Dios, nos han alejado. ¿Cuántas veces, después de practicar de manera estricta todo un código de vida, nos preguntamos a nosotros mismos: ¿y qué hay de mi relación con Dios? Me pongo de pie 5 veces al día para orar y realmente no lo siento. ¿Cuántas veces no hemos sentido eso? ¿Y cuántas veces nos hemos atrevido a decírselo a alguien? A pedirle a alguien un consejo. Porque ¿qué pasa? Que en vez de enfocarnos en aprender a absorber el mensaje de la oración, que es el sistema inmunológico del creyente, nos enfocamos en aprender las diferencias de opiniones. Nos enfocamos en aprender las diferencias entre diferentes grupos del Islam. Nos dedicamos a aprender, inclusive a veces sabemos más de ciertos sabios que del mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muchas veces sabemos más de diferencias de opiniones que de la misma sunna o que del mismo Corán. Y es triste porque no nos corresponde como nuevos musulmanes entrar en esos debates que llevan siglos. No vamos a resolverlo nosotros. Y para llegar inclusive a considerar las diferentes opiniones de algunos aspectos, lleva muchísimo tiempo de conocimiento y no nos corresponde. Lo único que nos corresponde a nosotros como nuevos musulmanes es emprender un camino a establecer la unicidad de Dios en nuestros corazones, porque es que la unicidad de Dios no es solamente memorizar el concepto del Tawhid de acuerdo a la explicación de un sabio que lo ha dividido según su entendimiento en 3 tipos de Tawhid. Es decir, nos memorizamos libros, nos memorizamos metodologías, pero no tenemos ni idea en la práctica lo que eso significa. Y creemos que el Tawhid es una doctrina, cuando no es una doctrina, es una realidad. Es la realidad del universo. La realidad del universo es que viene de una fuente única que es el Creador. Y cómo me relaciono yo con el resto de la creación y con ese Creador. Eso es Tawhid. Tawhid es la fuente del uno. Y es cuando yo aprendo como musulmán a llevar cada aspecto de mi vida a esa unidad. Esa es la aplicación del Tawhid. Cuando yo vivo mi vida y las diferentes situaciones que me pasan y las dirijo solo a Dios y las vuelvo a Dios y le pido que me dé guía y le pido que me enseñe, le pido que me muestre la bendición y la sabiduría detrás de cada experiencia que yo vivo. Ahí estoy aplicando el Tawhid. Y no importa si aprendí el Tawhid desde el punto de vista de una escuela de pensamiento o la otra. Cuando me encuentro con un hermano, no voy a tener esos problemas, ¿no?, de discusiones teológicas que son al final simplemente teóricas, porque en esencia tanto él y como yo adoramos solo a un Dios, y no solamente por medio de rituales, sino la adoración es mucho más que eso. La adoración es amor, la adoración es devoción, la adoración es llevarle a ese Dios cada aspecto de mi vida. Y esa verdadera aplicación del Tawhid va a producir confianza en él, va a producir tranquilidad,
va a producir paciencia, porque yo sé que detrás de cada cosa que vivo, buena o mala, hay una sabiduría más grande que yo. Hay una sabiduría más grande de lo que yo puedo comprender. Y hay un beneficio para mí, aunque sea invisible a mis ojos. Ese es el resultado del Tawhid. No memorizar, a menos que estamos haciendo un curso para hacernos sabios, pero del resto realmente, y yo con esto no estoy diciendo ni invalidando el hecho de que la búsqueda de conocimiento nos va a llevar a pasar por las diferentes ciencias que han sido sistematizadas, conceptualizadas después de 200 años del profeta. Ni siquiera, o sea, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, para nuestra información, nunca se sentó con los sahaba y dijo, bueno, hoy vamos a hacer una clase de aqida o de fiqh. No fue así. Su sunnah para enseñar el Islam no fue esa. Los musulmanes al inicio del Islam el Islam era algo práctico, algo libre de doctrinas. Era muy claro, no hay nada digno de adoración, no hay nada excepto Dios. Y de ahí se deriva el resto de la vida. Y llevar cada aspecto de la vida a ese origen. Esa fue la fuente de su éxito. Esa fue la fuente de que el Islam se expandiera. Porque cuando yo soy capaz de mirar a los otros a mi mismo nivel, si entendemos la sencillez del Islam, es tan grande que ni siquiera una persona para llevar a cabo un matrimonio tiene que estudiar en una universidad o ordenarse según una escuela de teología, nada. Simplemente que sepa los derechos y las obligaciones y los puntos claves para que ese matrimonio se lleve a cabo, esa ceremonia se lleve a cabo y listo. Lo cual es sencillo. El Islam carece de rituales complejos. El Islam carece de ceremonias extensas. El Islam es supremamente sencillo. El Islam, de hecho, es tan sencillo que cuando una persona o una pareja entra al Islam, casados por cualquier religión, por cualquier ritual o de la manera que sea, aunque sea civil, lo que sea, no tienen que volver a casarse en el Islam. Porque el Islam no toma en cuenta esa ceremonia que se realizó anteriormente, sino el acto en sí, del compromiso que esas dos personas tienen una por la otra, lo cual es el verdadero significado del matrimonio. El verdadero significado del matrimonio es el compromiso de dos personas ante Dios. Ese es el significado del matrimonio. No qué vestido me puse, ni quién llevó a cabo la ceremonia, ni si hice fiesta o no hice fiesta, etc. Esos son aspectos culturales, los cuales el Islam recibe abiertamente. El Islam no le exige a una persona que se vista de blanco o de negro a la hora del matrimonio. ¿Por qué? Porque el Islam, como dije anteriormente, es acultural y atemporal y se adapta a esos aspectos culturales que no van en contra de la ilaha illallah. El Islam adopta cualquier cultura, se adapta a cualquier era y simplemente va a rechazar aquellas cosas que van en contra de sus principios y su ética. Del resto, todo es bienvenido. Para ser un buen musulmán no hay que comer comida árabe o comida pakistaní o comida india. Para ser un buen musulmán no hay que vestirse de una manera determinada con trajes tradicionales de otros países. Hay personas que debido a esa mentalidad, que creen que se tienen que vestir de una manera o actuar de una manera, ni siquiera se integran de manera saludable en ámbitos laborales en sus países. No encuentran trabajo, no se adaptan a una nueva vida, se alejan de sus familias. Cuando un nuevo musulmán le impone a sus padres o a sus hermanos que lo llamen por un nuevo nombre, lo cual no es islámico. Y no es que no lo hizo el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, sí le cambió el nombre a algunos de los sahabas, porque tenían un significado. Por ejemplo, Abdul Uzza, el siervo de Uzza, que era el nombre de uno de los ídolos. Entonces les cambiaba el nombre, por ejemplo, por Abdullah, el siervo de Allah. Pero no es obligatorio, no es algo que hace parte del Islam si nuestros nombres no significan nada negativo. Y hacerles a nuestros padres pasar ese trago amargo de imponerles
¿no? Nuestro nuevo estilo de vida. No empezar unas batallas campales en casa con unos debates teológicos y un rechazo hacia nuestro origen es simplemente una muestra de falta de autoestima y de madurez. Y muchas veces ese es el problema que tenemos, que no tenemos una autoestima saludable, que miramos a todo lo oriental como superior y queremos imitar algo que no hace parte de nuestra esencia y un día, tarde o temprano, nos cansamos y tenemos las famosas crisis que muchos de nosotros hemos vivido. Pero es el mismo origen, es la ignorancia, es el no tener claras las prioridades de lo que realmente importa. Lo que realmente importa es que yo emprenda un camino de unidad de Dios, que me enfoque en aprender qué fue lo que enseñó el profeta. No enfocarme en cosas secundarias, porque a medida que yo vaya caminando y me tope con esas cosas secundarias y vaya adquiriendo conocimiento, voy a tener la capacidad de discernir. Pero para poder discernir tengo que fortalecer mi interior, porque al final en el Islam todo se trata de coherencia. Todo es sobre la coherencia, sí, es ser coherente con ese mensaje que llevamos dentro de la ilaha illallah. Cuando yo tengo coherencia en ese mensaje y yo estoy enfrente de algo que va en contra de esa ética islámica, ¿sí?, que va en contra de los derechos de Allah o de los derechos de sus siervos, entonces yo sé que ese camino no es el correcto. Pero no tengo que entrar en un debate con personas que piensan diferente a mí. No tengo que entrar en un debate con personas que siguen una opinión diferente, porque inclusive dentro de los límites del Islam, dentro de los límites del Corán, dentro de los límites de la Sunna, hay aspectos y áreas que no están definidas y que los sabios han tenido diferentes opiniones a lo largo de la historia, y esas opiniones muchas no han sido jamás unificadas y nunca lo serán, porque no hay consensos definitivos sobre diferentes aspectos. Entonces, ¿por qué entrar en una guerra campal con personas que piensan diferente o que adopten una opinión diferente? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Cuando lo que tendríamos que hacer es unirnos en base a aquello que todos compartimos, que es la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nuestra tarea como comunidad es recibir a los nuevos musulmanes, ayudarlos, guiarlos, escucharlos, pero sobre todo comprenderlos. Y la única forma para lograr esa comprensión es poniéndonos en su posición, porque nosotros estuvimos una vez en la misma situación. Permitirle a esa persona que traiga y exponga sus dudas y ayudarlo a responder esas preguntas. No exigirle, no involucrarlo en cosas que no son vitales para ser un musulmán, ni en diferencias de opiniones, ni en choques con personas de diferentes sectas. Ni siquiera deberíamos hablar de eso en frente de los nuevos musulmanes, porque aspiramos a que en el futuro tengamos una comunidad más unida, que no esté fraccionada. Hoy en día, nuestro problema principal es que el mayor ídolo, el cual nos cuesta tanto trabajo romper, es el ídolo del ego. Y es muchas veces el ego al que adoramos. Muchas veces no es a Dios al que adoramos, sino el concepto egocéntrico que tenemos sobre Dios y sobre el Islam. Y es por eso que se forma el fanatismo dentro de nosotros, por esa mentalidad egocéntrica de querer siempre tener la razón. Y nos está fraccionando como comunidad,
porque nos imposibilita escuchar al otro y aceptar la posibilidad de que tal vez yo esté equivocado. Los debates nunca nos llevan al consenso. Los debates nunca nos llevan a la unidad. La actitud correcta es escuchar al otro, escuchar su opinión y abrir la puerta de la duda a que tal vez yo no esté en lo correcto. Cuando yo me acerco al otro de esa manera, me puedo abrir al otro y puedo discutir pacíficamente mi opinión sin necesidad de transgredir la otra persona. Y ese es nuestro problema, carecemos de esa habilidad. Y nos llevamos por delante a los nuevos musulmanes, a los cuales los ponemos a decidir de qué grupo son, de qué bando van, con quién van a estudiar, bajo quién van a aprender el Islam. Y es una guerra campal de egos. Y el ego es nuestro mayor ídolo. Y Allah lo dice en el Corán. Hay algunos que adoran a su nafs, lo toman como ilah. Y eso es exactamente lo que está pasando. Porque de cierta manera hemos roto los ídolos externos, pero no hemos podido romper con el mayor ídolo que tenemos en nuestros tiempos, y es el ego.